Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto Fin de Semana. Les saluda Ilia Calderón. También les saluda Sacha Preto. Gracias por estar con nosotros. En unos minutos les mostraremos las espeluznantes imágenes del incendio de un autobús. Pero antes, la isla de Cuba fue azotada por el huracán Paloma, que tras impactar con fuerza fue degradado a tormenta tropical. Jorge Viera está en vivo con las imágenes de los destrozos. Adelante, Jorge. Ilia, en la isla de Cuba, Paloma destruyó cientos de humildes casas y se registraron olas de hasta 10 pies. A pesar de su paso arrasador, no se produjeron víctimas fatales. Veamos. Con vientos de más de 120 millas por hora fue como el huracán Paloma atravesó el sureste de Cuba. El litoral de Santa Cruz del Sur, en Camagüey, fue una de las zonas más devastadas porque este poderoso fenómeno no tuvo piedad. Muchas de las casas ubicadas frente a la costa prácticamente quedaron en escombros, mientras que en otros lugares algunos techos se cayeron y las pérdidas materiales fueron considerables. Ni esta torre de la televisión cubana se salvó, que fue derribada por los fuertes vientos, situación que obligó a la interrupción de su señal. Hasta el momento no se reportan pérdidas humanas porque desde el pasado viernes las autoridades evacuaron a más de 9.000 residentes de Santa Cruz del Sur, mientras que en toda la provincia de Camagüey más de 300.000 personas residentes en zonas propensas a las inundaciones fueron evacuadas. 170.000 de estas fueron transportadas a albergues ubicados en la provincia de Las Tunas. Esta devastación se suma a las que ocasionaron Gustav y Ike, huracanes que no tuvieron compasión a su paso por la isla y de los cuales todavía ese país no se ha podido recuperar. El debilitado fenómeno no natural se espera que pase por las Bahamas el lunes y hasta el momento no representa una amenaza para el sur de la Florida. Desde el Centro de Satélites, yo soy Jorge Viera. Regresamos contigo. Gracias, Jorge. Por supuesto, en nuestro segmento del tiempo tendremos más información sobre la ahora tormenta tropical Paloma. Gracias. Una espantosa muerte tomó por sorpresa a los pasajeros de un autobús que fueron hallados calcinados dentro del vehículo al borde de una desolada carretera en Guatemala. Por discreción hemos decidido no presentar algunas de las imágenes. Esta es la historia. En medio de la oscura noche, unos conductores divisaron el autobús en llamas y cuando los bomberos llegaron se toparon con la macabra escena. Las 15 víctimas aún estaban en sus asientos y solo quedaban cuerpos completamente calcinados. Las versiones indican que sus verdugos pudieron haberlos drogado para evitar que se resistieran a la muerte y que algunos posiblemente fueron decapitados antes de que el vehículo fuera prendido en llamas para borrar evidencias. Uno a uno fueron colocados los cadáveres envueltos en bolsas negras de esta extraña masacre que es un verdadero acertijo para las autoridades. Los cuerpos de las víctimas han quedado irreconocibles y se presume que eran trabajadores de una granja de recolección de melones. La policía investiga si el ataque fue perpetrado por pandilleros. Y no menos atroz fue el asesinato cometido presuntamente por un escuadrón de la muerte formado por unos 30 sujetos encapuchados en Guatemala. Un hombre de 27 años con un amplio récord criminal fue baleado y luego su cuerpo fue quemado en plena calle. Su vivienda y 3 vehículos también fueron incendiados. Los responsables dejaron una nota en la que dijeron haber cometido la ejecución como una limpieza social. En nombre de sus creencias, los seguidores de la Iglesia Ortodoxa griega y de la Iglesia Apostólica Armenia intercambiaron golpes y patadas a muy corta distancia de donde se cree está la tumba de Jesús en Jerusalén. En la pelea, objetos sagrados y decorativos sufrieron daños y 2 líderes religiosos fueron arrestados por los enfrentamientos para controlar el templo del Sagrado Sepulcro. Una explosión dejó una fábrica de plásticos envuelta en infernales llamas y una densa nube de humo negro. Más de 100 bomberos acudieron para intentar sofocar el incendio que terminó devorando 3 almacenes. Afortunadamente, todos los trabajadores fueron evacuados a tiempo. A tan solo días del trágico fallecimiento del secretario de Gobernación mexicano y de 8 tripulantes tras desplomarse el avión en el que viajaban, continúan surgiendo pruebas que apuntan hacia las causas de esta tragedia. León Felipe González tiene más información. El presidente de México recorrió la zona en la que murió su amigo y colaborador Juan Camilo Mourinho y otros 8 tripulantes de un avión que se desplomó en plena Ciudad de México. Los peritajes más recientes señalan que hubo una abrupta pérdida del control de la aeronave. Una pérdida de control súbita, agresiva de la aeronave en los últimos segundos del vuelo. Tras la visita del presidente, el secretario de Comunicaciones y Transportes y el director de Aeropuertos abrieron la zona del desastre para informar sobre la tragedia fatal. La evidencia es que las turbinas venían funcionando y ambas venían a una velocidad similar
Aseguran que el avión se estrelló a más de 300 millas por hora y justo ahí se registró la primera explosión. Prácticamente este automóvil fue totalmente despedazado. Aquí pueden observar ustedes restos de una de las ruedas. Ya descartaron la colocación intencional de un explosivo externo. No hay ningún rastro de explosivos en el avión o en el sitio. La zona del accidente sigue resguardada por unos 360 policías preventivos y más de 30 militares. El coordinador del equipo de investigaciones de los Estados Unidos aseguró que los resultados podrían tardar por lo menos 11 meses. Mientras tanto, el secretario de Comunicaciones y Transportes confirmó que el gobierno federal se hará cargo de indemnizar a los familiares de las víctimas y también de los daños materiales. En la Ciudad de México, León Felipe González, Univisión. Gracias, León Felipe. Investigan la muerte de un hombre a manos de un policía en California. El agente mató a tiros al sujeto que aparentemente, al ser detenido en una calle, no siguió las instrucciones del oficial y al bajarse de su vehículo hizo un gesto amenazante. La víctima, sin embargo, estaba desarmada, pero las autoridades confiscaron una pistola de otras 2 personas que también estaban en el auto. Muy corta fue la vida de un niño de 2 años severamente quemado, aparentemente por su madre y el novio de esta en Colorado. El menor murió en el hospital debido a las heridas que recibió y la policía cree que el ser que le dio la vida, una mujer hispana, fue quien igualmente se la arrebató. En Pensilvania fue una joven de 15 años quien quiso acabar con la vida de su madre porque le prohibió usar la internet. La adolescente, que va a ser juzgada como adulto, presuntamente mezcló leche con un potente detergente para que su progenitora la bebiera. La menor fue arrestada y será sometida a una evaluación psicológica. Una cacería humana se ha desatado en Arizona para dar con el paradero de una madre hispana y su hija de 3 años que presuntamente fueron secuestradas de su casa. Unos sujetos irrumpieron en el hogar de esta familia y huyeron con las 2 rehenes. El esposo de la mujer descubrió que habían desaparecido al regresar de un viaje a Nuevo México. Unos inocentes estaban expuestos a los fuertes químicos para fabricar la droga sintética metanfetaminas en una guardería de Kansas. Y es que la policía halló en el sótano de la casa un laboratorio clandestino muy cerca de donde al menos 6 niños pasaban sus horas supuestamente siendo vigilados y cuidados. El jardín infantil ha sido clausurado. En el fondo del Océano Pacífico perdieron la vida 20 marineros. Las víctimas eran parte de las Fuerzas Armadas rusas y realizaban pruebas a bordo de un submarino nuclear. Un error hizo que el sistema contra incendios se activara y la tripulación inhaló un gas tóxico que les provocó la muerte. El padre hispano que fue asesinado al parecer por su hijo de 8 años en Arizona había consultado a un sacerdote sobre si debía enseñarle al menor cómo usar un arma. Como les informamos ayer, el niño también le disparó a otro hombre de 39 años acabando con su vida y ahora enfrenta cargos por homicidio premeditado. Una pelota de boliche fue el improvisado escudo que le salvó la vida a un joven de Michigan y es que a la salida de una bolera, el auto en el que viajaba fue blanco de una balacera por parte de desconocidos y el pesado objeto que llevaba justamente en su regazo lo protegió de ser impactado por el proyectil. Impresionante. Y así hacemos una pausa más.